Ya regresamos. Andante Radio. ¿Sabe usted qué hacer en caso de una lluvia de cenizas? Bueno, que yo tengo conocimiento, se debe de tapar la boca con un cubreboca, barrer las azoteas, pero no tirar la ceniza a los resumideros del agua. Gracias a Montserrat Bernal por haber preparado este sondeo acerca de si la gente sabe o no sabe cómo protegerse de una lluvia de ceniza. Para hablar de estos y otros temas relacionados con el volcán, nos acompaña el doctor Juan José Ramírez, investigador del Observatorio Vulcanológico de la Universidad de Colima. Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y bueno, estaremos atentos a sus cuestionamientos. Así es. Bueno, ¿qué le parece si nos va platicando un poquito las funciones que desempeña en el observatorio? Sí, las funciones que desempeñamos en el observatorio son básicamente de monitoreo de la evolución de la actividad del volcán y pues aspectos de investigación que tienen que ver con cómo evoluciona y cómo se comporta el interior del volcán y sus aspectos de posiblemente un pronóstico de posible erupción. ¿Cuál es la importancia de la existencia de una dependencia de ese tipo? ¿Qué pasaría si no existiera el observatorio vulcanológico? ¿De qué información nos estaríamos perdiendo, por ejemplo? Bueno, sencillamente hay muchos aspectos que tienen que ver con ciencias de la Tierra aquí en el occidente del país y uno de los aspectos que tiene que ver con ciencias de la Tierra es el volcán. El volcán pues representa un riesgo y además representa un área de oportunidad en cuanto a tener un conocimiento de los aspectos de los orígenes de la Tierra, su evolución y obviamente pues en lo que más nos concierne es el alertamiento en caso de riesgo, pues es uno de los riesgos considerables, el riesgo volcánico y nuestra institución pues precisamente esa es una de sus funciones principales, vincularnos con la población y tratar de prevenir en caso de una contingencia. El volcán de Colima es uno de los colosos que ha traído a más de los estudiosos por las condiciones que tiene, geológicas, sismológicas, vulcanológicas, pero ¿cuáles son los estudios que se han desarrollado en torno a él? Precisamente cada 2 años organizamos una reunión internacional, ahora en enero acaba de pasar la 10ª reunión internacional. Y bueno, en cuanto a tu cuestionamiento, ¿qué es lo que se estudia? Normalmente en todos los volcanes activos, en México tenemos una gran riqueza de tipos de volcanes no activos y volcanes activos. Uno de los volcanes activos más importantes pues, es de los el que tenemos aquí, el volcán de Colima, sin lugar a dudas que es el más activo pues, de la República Mexicana, dado que su historia eruptiva no lo ha manifestado. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues tratamos de monitorearlo desde el punto de vista sísmico, de deformación, de gases y una reconstrucción geológica. En lo particular, percibo que mucha gente ve la cuestión esta de la erupción como una posibilidad muy remota, muy lejana, muy improbable. ¿Puede hacer una reflexión al respecto, por favor? Bueno, sí, quizá cuando uno habla de tiempos geológicos, pues no es comparable realmente a la historia de una persona, de que nuestro promedio de vida de 90, 100 años, cuando mucho, pues probablemente se haya vivido una de las últimas grandes erupciones en 1913, muy probablemente hay pocas personas que la han vivido, y es obvio que nosotros, dado todas las actividades que tenemos, pues tenemos una memoria histórica relativamente mala. Entonces, lo que sucede en un lapso de tiempo mayor de 5 o 10 años, pues obviamente casi no lo recordamos y pareciera que pues hay muchos estudios psicológicos al respecto, qué pasa con esa memoria histórica en las situaciones de desastre. Bueno, hay muchas líneas de investigación al respecto. En cuanto a los desastres que ha habido aquí del volcán de Colima, pues también no se remontan a una época tan reciente, más sin embargo, creo que últimamente pues hemos tenido actividad y
pues una de las grandes famas que tiene el volcán de Colima es que se ha podido reconstruir sus grandes actividades históricas, y es por eso que a nivel mundial representa un cierto interés, porque por lo menos se han podido identificar en los últimos 500 años 4 a 5 grandes erupciones. Yo tengo 2 preguntas. Una es, ¿cuáles son los instrumentos que utilizan para hacer este monitoreo? Y la segunda es que utilizando los instrumentos se puede determinar un día o una hora determinada para decir, va a ocurrir una erupción o va a pasar esto. Tu pregunta es muy interesante en el aspecto, ¿qué es lo que vemos? Todos los volcanes pues no son más de que algunas zonas de debilidad de la corteza terrestre, y utilizamos una serie de parámetros físicos para medir esas zonas de debilidad y ese comportamiento que presentan. El principal parámetro que se utiliza para medir la actividad de un volcán son los registros sísmicos, cómo tiembla cerca del edificio volcánico, cómo se mueve la lava en el interior del conducto volcánico. Otro de los parámetros que se mide es la deformación o el cambio del edificio volcánico. Algún otro parámetro pues es la emisión de gases que produce, y por supuesto su forma y el aspecto histórico, que es muy importante, dado que los eventos se producen en tiempo geológico que a veces trasciende un poquito la durabilidad de una persona. Pues bueno, es importante tener un registro histórico, y básicamente son los aspectos. Doctor, principales. usted, disculpe que lo interrumpa, ha hecho hincapié en la tarea de que el observatorio se encarga de monitorear el volcán, pero entonces el volcán, pues hay que revisar varias cosas de él. ¿Cuáles son esas cosas en particular que ustedes monitorean? Justamente lo que te comentaba, el principal parámetro es la sismicidad. Ajá. Y llevamos un registro por lo menos de los últimos 10 años, cómo cambia el edificio, su morfología, su forma. A eso le llamamos la deformación, cómo se deforma el edificio volcánico, los gases, qué concentraciones, qué composición química emiten la fumarola, los gases que se producen, las temperaturas. Y bueno, pues también lo que te decía es el parámetro que en Colima ha dado mucha información, es el registro histórico. Antes se tenía un observatorio vulcanológico en el Cóbano, y antes la gente tenía una cierta costumbre de escribir y escribir el comportamiento del volcán, y esa información es muy importante porque nos permite reconstruir cómo es que se ha comportado en un largo periodo de tiempo. Usted menciona mucho lo de la sismicidad, pero yo creo algunos radioescuchas que no conocen de esto del volcán, me imagino que asocian la sismicidad con las placas tectónicas. ¿Tiene algo que ver eso? Bueno, es un poquito diferente, aunque el aspecto de sismicidad no es más de que ruptura de roca y movimiento del piso. Obviamente el piso, el suelo que conforma el edificio volcánico. Los sismos volcánicos son muy pequeños comparados a los sismos tectónicos. En cuanto a origen, pues obviamente se asocia a un probable origen, pero son dos mecanismos diferentes. La sismicidad que hemos sufrido, como el del 85, el enero del 2003, obviamente, como tú mencionabas, es por efectos tectónicos de movimientos de placas, de roce de placas, mientras que los sismos volcánicos son muy pequeños y esos se sienten solamente sobre el edificio volcánico. A mí en lo particular me parece muy incoherente que estando en la zona en la que estamos, que es una zona sísmica, que tenemos un volcán en actividad por ahí y todas estas cuestiones, no sabemos de repente cómo actuar en caso de sismo, cómo actuar en caso de erupción, qué hacer en esos casos. ¿Tiene algunas recomendaciones que ofrecernos? Sí, pues uno de los aspectos importantes es lo que ustedes están haciendo, divulgar y tratar de, pues, penetrar a la mayor población posible en el sentido de cómo comportarse en caso de una erupción volcánica. El comportamiento, pues bueno, los sistemas de protección civil
nos hacen muchas recomendaciones al respecto, cómo comportarse, qué hacer, a dónde dirigirse. Obviamente, pues, tratamos de establecer una serie de pláticas, de comunicación, porque es muy difícil que a cada una de las personas, pues, personalmente se les pueda describir y decir cómo comportarse. Yo creo que esta es la función de los medios de comunicación, en el cual pues se pueda describir y alertarnos, y más que alertarnos también es enseñar sobre estos fenómenos. Y un aspecto que quiero hacer hincapié: el volcán no es solo destrucción, sino que también pues es algo hermoso, es algo con lo cual nos sentimos identificados y es algo que es característico de esta región, y así hay que verlo. Hay que prepararnos, pero no hay que asustarnos, sino... En eso, como en muchas de las cosas que ha dicho hoy, le doy toda la razón, porque yo siempre que salgo de Colima, siempre el volcán es lo primero que presumo. Sí, tenemos 2 volcanes hermosos, o tenemos unas playas muy bonitas, pero siempre el volcán de Colima va entre uno de los atractivos principales que yo presumo a todos los turistas. Muy bien, así debemos ¿Hago bien? hacerlo. ¿Hago bien? Muy bien. Y lo primero que vemos cuando llegamos, ¿no? Cuando Sí, venimos pues de como fuera, no, lo primero imponentes que ahí apreciamos. todo el tiempo. Y sí, yo creo que es algo muy apasionante entenderlo, no solamente desde el punto de vista de los especialistas, sino que pues también hay una información general que es muy interesante. Doctor, no lo voy a dejar que se vaya, lo voy a mantener en esta cabina un ratito más, pero por el momento ya es hora de ir a nuestro segundo corte promocional, 31 610 53, nuestro número telefónico. Comuníquese con nosotros. ¿Sabe usted qué hacer en caso de una lluvia de cenizas? Taparnos la boca, respirar lo menos posible lo que es el polvo, todo es la ceniza, pues. En las casas, tapar las ventanas para que no entre mucho polvo adentro. La azotea, limpiarla porque hace mucho peso, y limpiarla constantemente mientras siga cayendo lo que es la ceniza, pero que no se vaya al drenaje porque te puede tapar los desagües. En un momento continuamos. Andante Radio.